Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ayer les quedé mal porque no pude realizar el video, solamente los audios, y tuve un fallo con la cámara. Pero aquí estamos para continuar. Decirles que hoy es la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Debió ser el jueves, pero ya hace años, por razones pastorales, se traslada al domingo para garantizar mayor afluencia de personas. En algunos lugares conservan siempre el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Van en el orden, vamos en el orden de Pentecostés, la Santísima Trinidad, cuerpo y sangre de Cristo. Y la próxima fiesta está concentrada en el Sagrado Corazón de Jesús. En la primera parte vamos a encontrarnos a Monseñor Romero. Voy a pensar Monseñor Romero haciendo una picardía. Es lunes 25 de junio, ya pasó el entierro del Padre Rafael Palacios, pero el tema sigue siendo tocado. Y este lunes, como todos los lunes que se reúnen para analizar cómo está la vida de la curia, cómo va la radio, etc., están estudiando qué fue lo que pasó con el Padre Rafael Palacios. La picardía de Monseñor es que quien sabe, sabe. Y desde Chalatenango trae a una persona que conoció al Padre Rafael Palacios y es una profesora. Dice: llevé a la profesora a quien me referí ayer, que conoció muy a fondo la vida del Padre Palacios, para que nos contara sobre el mismo asesinato y los antecedentes. ¿Qué recoge Monseñor de este diálogo donde estudian qué fue lo que pasó con el Padre Rafael Palacios? Dice: fueron revelaciones muy importantes, sobre todo cuando se trataba de los detalles que hicieron tan dura la vida del Padre en su relación con la jerarquía y con los otros sacerdotes. No es ninguna mentira. Hay ahí una situación de injusticia con el Padre Rafael Palacios, por fuera porque lo mataron, por dentro porque lo comían, porque no lo trataban bien, no lo defendían. Padre Rafael Palacios, un joven, rápido, muy joven, asesinado. Después, Monseñor está junto con el Padre Chus Delgado, el Padre Rafael Moreno, y anda preocupado porque quiere que salga una buenísima carta pastoral que va a salir el 6 de agosto. Estamos el 25 de junio, ya no queda mucho tiempo. Dice él: perfilando el esquema de la carta pastoral que pienso publicar el 6 de agosto, esperando abundantes opiniones para que sea muy rica. Dice: esta carta, Monseñor, pretende ser una voz auténticamente eclesial, no una carta política, una voz auténticamente eclesial, pastoral, que venga del arzobispo, del pastor, para señalar las problemáticas y las posibles salidas, como pastoralmente podemos nosotros expresarnos. No es un documento político, no es una
carta de un opinólogo, que no llegan ni analistas, pero no, es una carta pastoral. Ahí va a estar reflejada la voz del pastor. Es una lástima que el audio que tengamos es difícil, pero no tenemos opciones de poderlo mejorar, porque yo sé que molesta el hiss, como decimos en la grabación, pero el hiss, eso molesta, pero no tenemos otra grabación, no tenemos otra opción. Y a pesar de eso, yo creo que sí logramos entender, sí se logra captar la voz de Monseñor Romero, lógicamente se logra captar el pensamiento. Oigamos a Monseñor. Lunes 25 de junio. Desde el desayuno pasamos toda la mañana en la casa de las hermanas pasionistas Camino de Planes Senderos para estudiar, a propósito del asesinato del padre Palacios, la situación de la Iglesia en su vida interna y en su irradiación hacia el mundo que nos rodea. Llevé a la profesora a quien me referí ayer, que conoció muy a fondo la vida del padre Palacios, para que nos contara sobre el mismo asesinato y los antecedentes que pudieron llevar a esta situación. Fueron revelaciones muy importantes, sobre todo cuando se trataba de los detalles que hicieron tan dura la vida del padre en su relación con la jerarquía y con los otros sacerdotes. Continuamos nuestra reflexión. El padre Moreno hizo un amplio análisis, como ve él, la situación intraeclesial y también de las relaciones de la Iglesia con el exterior. Hubo opiniones muy valiosas y se aclaró un panorama que al mismo tiempo que nos preocupa, nos da una perspectiva muy optimista de la vida de nuestra Iglesia, que sin duda va madurando, pero que tiene serias dificultades, sobre todo en las divisiones internas y en su relación con el gobierno, con el pueblo. Por la tarde me entrevisté con el padre Jesús Delgado y con el padre Rafael Moreno para ir perfilando el esquema de la carta pastoral que pienso publicar el 6 de agosto. Esperamos abundantes opiniones de los sacerdotes y de los padres, ya que se ha levantado una encuesta acerca de las preguntas que van a tratar de ser respondidas en esta pastoral como una respuesta al diálogo que ha sido convocado para que opinemos sobre la situación y la salida posible de esa situación en nuestro país. Nuestra carta pastoral pretende ser una voz auténticamente eclesial, pastoral, para señalar las problemáticas y las posibles salidas como pastoralmente podemos nosotros expresar. Esta consulta que continuará llevando en la próxima reunión de expertos, de donde se recogerá este rico material para entregarlo a diversas comisiones que harán la primera redacción de la carta. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y aunque estamos leyendo por el año, vamos leyendo a San Marcos, voy a pedirles perdón porque vamos a tener que hacer una relación desde Mateo. No suelo hacer esto en la reflexión, pero creo que es necesario vincular más a Mateo que a Marcos cuando leamos el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera lectura está tomada del Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 8, y esto nos da la razón y dice lo siguiente: Moisés
fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés, para que el pueblo sepa que la alianza, que el pacto, el acuerdo entre Dios y el pueblo es fuerte, lo firma, lo sella con la sangre de los terneros sacrificados. La mitad de la sangre derramada sobre el altar y la otra mitad rociada sobre el pueblo. Es un pacto de sangre. Hay otros momentos de la historia en que hay gente que se corta con un cuchillo un brazo y el otro también se corta su brazo, y la sangre la unen y se llama a eso pacto con sangre. Hay un farsante que circula en algunos audios, algunos ya ustedes lo han escuchado, un farsante que cuenta una historia que él era un niño, que llegaron unas monjitas al pueblo y dijeron: este niño está bueno para sacerdote, y se llevaron al niño al convento, y el niño fue desprendido de su madre. Bueno, ustedes ya algunos han escuchado esa historia. Cuando el niño ya fue joven, lo metieron al seminario y obligado lo hicieron sacerdote. Y dice que la misa fue en la parte alta de la catedral, en la parte del mismo nivel, donde celebra la misa el arzobispo, y bien bonita toda la ceremonia. Y después dice que unas monjas y unos señores con capuchas lo bajaron a la cripta de catedral y allá con unos cuchillos le cortaron los brazos. Toda esa historia. Yo me ordené sacerdote y todos nos ordenamos sacerdotes. Jamás hay un corte de cuchillo, pero la gente inventa y se hacen virales eso, que montan esos videos y audios que son muy vistos por millones quizá de gente. Falso, farsante. Este pacto de Moisés es para que la gente de verdad se comprometa a cumplir la ley de Dios. Aquí no dice Moisés: estos son los mandamientos, esta es la ley. No. Aquí solo dice: les leyó y puso por escrito todo. Por eso les decía que la ley de Moisés no se limita a los 10 mandamientos. Hay un video ahí en mi canal sobre los 10 mandamientos. No se limita a los 10. De repente son 14, de repente son 40. Y el Sanedrín llegó a 613 mandamientos. Vamos a dejar aquí el Éxodo porque después vamos a volver, les decía, desde la mirada del Evangelio de Mateo. Vamos a la segunda lectura. Es la carta a los Hebreos. Antes se le atribuyó esta carta a Pablo, pero
se le descartó, no es el lenguaje de Pablo. Oigamos Hebreos 9, del 11 al 15, dice lo siguiente: hermanos, Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la carta a los hebreos. Aquella sangre fue utilizada para sellar la alianza. En el Nuevo Testamento ya no hay sangre de chivos, terneros, toros, gallinas, palomas, ya no. Y hay un único y un solo sacrificio, el de Jesús. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Si aquella sangre te ponía en paz con tus pecados, te quedaban perdonados los pecados. Ahora tú te imaginas pensar que la sangre de Cristo no solo te limpia de los pecados, te lleva a la vida eterna. Esta es otra cosa, otra dimensión. Contado por la carta a los hebreos, supera la visión que se hace en el Éxodo 24. Vámonos al Evangelio, que aunque es Marcos, y yo les pedí permiso para que hagamos referencia más a Mateo que a Marcos, pero leamos Marcos 14, 12 al 16 y del 22 al 26. Dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, ahí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos ahí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es la solemnidad
del cuerpo y la sangre de Cristo. No me voy a meter en las modalidades que tenemos entre las iglesias que no son católicas y la nuestra, la católica, porque no ese es el tema del programa. Le dije, leyendo a Marcos es el que, muy bonito, quizás el mejor, cómo presenta la Santa Cena. Y por eso aquí lo único a Marcos, que no lo tiene Mateo, es hagan esto en memoria mía. Pero Marcos lo describe muy bien. ¿Por qué digo yo que quiero hacer referencia más a Mateo que a Marcos en este programa? Porque Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y entonces podemos fácilmente justificar por qué Jesús, y ahí tenemos que regresar a Marcos, porque Jesús es el nuevo Moisés. Allá está Moisés. Y dice a los jóvenes, sacrifíquenme, hagan un sacrificio ahí, terneros, terneras, sáquenle la sangre y tráiganme la sangre. Jesús no sacrificó ni un solo animal. No se cortó las venas para... No. Él dice, tomen, esto es mi cuerpo, y agarra un pedazo de pan. Tomen, esta es mi sangre, y agarra una copa de vino. ¿Y la sangre de los terneros? ¿De las terneras? No. Tomen vino, coman pan. De esta manera sellamos, Marcos dice la alianza, Mateo dice la nueva alianza, Juan habla de la nueva alianza. Tomen y coman, tomen y beban. Marcos tiene la característica de escribir para paganos. Marcos tiene una obligación de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Vayan a la ciudad, miren a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, entren, díganle al dueño, ¿dónde? Y él les dice, ¿dónde? Y preparan la cena pascual. Cuando el pueblo no es pueblo todavía, cuando son 12 tribus, están en Egipto, y ya en el capítulo 14 están a punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 10 plagas, ya el pueblo está listo, y Moisés les dice, se van a comer un cordero. Si en la familia son bastantes, cómanselo una familia. Si ustedes son pocos, únanse con otra familia, coman un cordero. ¿Cómo? Sin sacarle las tripas. Ah, sí, asado. Pélenlo, hácenlo sin sacarle las tripas. Pero eso sabe feo, es la esclavitud. Históricamente, la cena pascual era eso, comerse un cordero, con todo y tripas. El cordero tenía que ser macho, sin defecto, no el que tenga una pata quebrada, el que le arrancaron una oreja, no. El que esté enfermo, no, tiene que ser macho, sanito, entero. Y Jesús cambia. Ya no vamos a sacrificar a un cordero, ni se van a comer ustedes las tripas del cordero, no. Van a comer un pedazo de pan y van a tomar un poco de vino. Esto es una maravilla. Esa revolución que hizo Jesús fue, hoy podríamos decir desde San Francisco de Asís, fue ecológica. ¿Y qué culpa tiene el cordero?
Mejor el trigo, hagámoslo pan, y la uva, hagámoslo vino, y este pan se convierte en el cuerpo y este vino se convierte en la sangre. El que coma de este pan, el que bebe de esta sangre, vive para siempre. Eso es Juan. Jesús es el nuevo Moisés en Mateo, y note usted que ya no necesitamos ni matar terneras y terneros, ni comernos un cordero enterito con todo y entrañas, con todo y tripas, con todo y intestinos. No, dejemos eso ahí. Y el nuevo Moisés en Mateo nos presenta un pan y un vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene razón la carta a los Hebreos. Si aquella sangre limpiaba nuestros pecados, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más el cuerpo de Cristo. Y Marcos, que detalla a perfección las palabras de Jesús: tomen, esto es mi cuerpo, coman esto, tomen, esta es mi sangre, beban esto. Y después de esta cena, ahora sí, estamos en Marcos, ahora sí, vámonos. Cantaron los salmos y se fueron al monte de los olivos. Marcos, cuando presenta la pasión de Cristo, como está escrito para paganos, hace que la situación de Jesús sea tan cruel, tan difícil, porque están viendo lo que Jesús hace y estos no lo reconocen como el Hijo de Dios. Tiene que venir el centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué lástima que los apóstoles no lo reconocieron como Hijo de Dios. Qué lástima. Hubiera sido tan fácil. Pero no fue así en Marcos. Y en Mateo basta con que el grupo entienda de que ese sacrificio del cuerpo y la sangre que lo hace el nuevo Moisés los encamina a la vida eterna. Hagan esto en memoria mía. Cuando en la iglesia celebramos la Santa Misa, es justo que nos pongamos de rodillas. Yo estoy hablando de lo que pasa en la iglesia católica. A veces, así como está el programa hoy con esa música de fondo, a mí me encantaba la misa. Yo tenía un amigo organista allá en Guatemala que de él salió a decirme: cuando usted esté en la consagración, le voy a poner música con el órgano de fondo. Y me encantaba mucho, por eso me gusta ponerle música cuando estoy hablando. Porque cuando yo llegaba al momento de Jesús tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando la voz al cielo dijo: tomen y coman. Cuando yo estoy en esa, es la fórmula de la consagración. Se llama fórmula consecratoria, no sé por qué le cambian pero consecratoria. Pero es cuando el sacerdote que ha sido ungido de sus manos con el santo crisma pone las manos sobre el pan y el vino y hace una señal de la cruz y dice que este cuerpo, que este pan y este vino
se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y había la música de fondo. Y todo el pueblo guarda un silencio. A veces inclinan el rostro hacia la banca, hacia el suelo, porque es el momento más solemne en la consagración, en la misa, el momento más solemne, como diciéndole: gracias, Jesús, por dejarnos tu cuerpo, por dejarnos tu sangre. Ya no comemos el cordero con todo y entrañas, con todo y tripas. Ya no necesitamos que nos rocíen sangre de animal. No, ahora comemos esta hostia que es tu cuerpo. Ahora bebemos este vino que es tu sangre. Esa fórmula, ese momento solemne de silencio, de respeto, donde echamos humo, donde suena una campana, donde, etc. Ahí y decimos la frase Agnus Dei, Ecce Agnus Dei. Aquí está el Cordero de Dios. Cuando tomamos la hostia y la copa con el vino y decimos: este es el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo. Dichosos los invitados, invitadas a esta cena. Nos ponemos de pie y proclamamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es un acto solemne, yo se los describo. Yo sé que este programa no lo escuchan solo católicos, pero se los explico porque es la parte central de toda la Eucaristía con la mayor solemnidad posible. Es maravilloso vivir esto como un sacramento, vivir como algo divino, aunque estemos en la tierra, pero lo vivimos de manera divina. Quiero felicitar a todos los que son ministros y ministras extraordinarios de la comunión. No son sacerdotes, son señoras, señores, jóvenes algunos, pero que les dan permiso de dar la Santa Comunión. Esa es una maravilla. Qué dicha que las religiosas también lo pueden hacer. A usted que va a participar en alguna celebración eucarística del cuerpo y la sangre de Cristo, le deseo toda la felicidad del mundo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.